arrebatamiento de la iglesia o las señales que van a ocurrir antes del arrebatamiento de la iglesia. Primeras aclaraciones. Como yo soy de los que creo en el arrebatamiento, porque ya hay iglesias que no hablan de esto por ningún lado, no lo creen incluso. Entonces tengo que hacer esa aclaración. Segundo, yo soy de los que creo en el arrebatamiento antes de la iglesia, antes de la tribulación, perdón. O sea, soy pretribulacionista, se llama. Que el Señor viene por su iglesia antes de comenzar la tribulación. Y tercero, estos temas, este tema que voy a hablar hoy, la verdad ya no se predican porque son un poquito negativos para algunas iglesias. Ya lo tildan a uno y les repito lo que siempre he dicho, ¿no? Legalista, fundamentalista, conservador, tradicionalista, retrógrado, infiernero, sectario, cristiano de bajo coeficiente intelectual y de mente débil. Eso es lo que veo en las redes sociales, ¿no? O sea que uno es cabeza de chorlito, como decía el de Lorenzo y Pepita. Entonces, ¿por qué puse acontecimientos antes del arrebatamiento? Porque vamos a ver claramente, eso es con la Biblia, que hay unos acontecimientos antes del arrebatamiento y otros acontecimientos ya en la tribulación y para el final. A veces la gente lee Mateo 24 y yo una vez le digo, léanse Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas 21. Habla de lo mismo, utilizan diferentes palabras, por eso es bueno leer los tres. Algunos le agregan unas cositas que se oye más bonito o queda mejor redactado. Bueno, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Entonces hay gente que llega y lee y no hace la diferenciación que hay unas cosas que son para antes del arrebatamiento y otras para la tribulación. Eso, entonces hacen un sancocho ahí que eso. Comenzamos Lucas capítulo 21, versículos 5 al 6. Yo hubiera podido sacar este primer tema de solo Mateo, ¿no? Como hacen la mayoría de predicadores, solo Mateo 24. Pero hay textos que están mejores en Lucas, más claros, entonces saco diferentes. Lucas capítulo 21, versículos 5 al 6, comenzamos. Dice, y a unos seguidores que hablaban de que el templo estaba adornado con hermosas piedras y con preciosas ofrendas dedicadas a Dios, les dijo, paramos. Estaban los discípulos o los seguidores, estaban mostrando el templo, ¿no? Ese era el templo de Herodes, que era una construcción majestuosa, era muy linda. Entonces le estaban mostrando que mire ese templo tan hermoso, le estaban diciendo al Señor Jesucristo. Y entonces en el versículo 6 contesta él, en cuanto a estas cosas que están viendo, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, ya que todo será derribado o será destruido por completo. Ahora vamos a ver a qué se refería exactamente, porque eso tiene una doble interpretación, una doble profecía. Mateo capítulo 24, versículos 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Jesús en el monte, los discípulos Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, casi ninguna Biblia trae estos nombres, ¿no? Es que hay que ponerlo de manera que quede más claro. Los discípulos Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, aquí vienen tres preguntas. Es que yo quiero que aprendan a leer la Biblia y a decir, vienen tres preguntas y analizar cada pregunta. Dice, ¿cuándo sucederá esto? Ahora vamos a ver a qué se refería. ¿Y cuál señal habrá de tu venida? Y del fin del mundo, tercera. O sea, ¿cuál señal habrá del fin del mundo? Son tres preguntas, ¿cierto?
Entonces, aclaremos de una vez. ¿Cuándo sucederá esto? Le estaban preguntando sobre el templo eso que él estaba diciendo, que llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, ya que todo será derribado o será destruido por completo. Ahí estaban. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será destruido el templo? Es la respuesta a eso. ¿Ya? Entonces, doble profecía, ¿por qué? Porque eso se llevó a cabo, esa destrucción de Jerusalén se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo, por el general Tito del ejército romano. Entraron a Jerusalén, destruyeron la ciudad y destruyeron el templo ese de Herodes. Lo robaron, lo saquearon, lo volvieron nada. No quedó piedra sobre piedra. Ahí se cumplió. O sea, 40 años después de haberlo dicho el Señor Jesucristo, en el año 70. Pero eso mismo va a suceder también al final, ¿no? Por eso tiene una doble profecía. Pero hoy no nos vamos a entrar ahí al final porque confunde más. Segunda pregunta: ¿y cuál señal habrá de tu venida? Entonces la gente dice: la segunda venida, como ya sabemos todos esos temas bien, ¿cierto? La segunda venida es cuando Él regresa después de los 7 años de tribulación, ¿se acuerdan? Que baja con todos nosotros y con los ángeles y llega al monte de los olivos, pone sus pies, hay una batalla de Armagedón ahí y comienza el milenio, donde ahí, eso es del fin. Esa es de la tercera pregunta, y del fin del mundo, eso es para allá. Pero no se está refiriendo a esa segunda venida, y ahorita lo vamos a probar, no es que a mí se me ocurrió hoy. No, está hablando del arrebatamiento. ¿Cuál señal habrá de tu regreso? Pero cuando Jesús viene, antes de comenzar la tribulación, antes de los 7 años de tribulación, que viene por su iglesia, en lo que llama el arrebatamiento de la iglesia. Aparecen muchos diciendo: esa palabra arrebatamiento no está en la Biblia. ¿De dónde la sacó? Claro que la dice. En Corintios, en Tesalonicenses no dice. Cuando dice: y el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel, con voz de trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos seremos ¿qué? Arrebatados. Correcto, todos saben. Arrebatados, ahí está la palabra arrebatamiento. Bueno, entonces esa cuál señal habrá de tu venida es esa, antes de venir el Señor Jesucristo, de que venga por su iglesia. No en la segunda venida física, después de los 7 años de tribulación. Ya en la señal del fin del mundo, sí, es de la tribulación en adelante. Jesús les respondió: cuídense, no permitan que nadie los engañe. Y preparando este tema me di cuenta que la Biblia habla del engaño, de que no se dejen engañar de los falsos maestros, de los profetas, de los falsos profetas, y eso es por montones que la Biblia recalca. Porque es que esa es otra de las señales de que ya viene el Señor. Ese engaño, todas esas herejías y todas esas cosas, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Como a ustedes les gusta, cuídense, no permitan que nadie los engañe. Como a ustedes les gusta probar todo, y a mí me gusta probárselos. Lucas 21:20. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. O sea, lo dijo más adelantico ahí de donde dijo que no quedará piedra sobre piedra, de Jerusalén y del templo. El más adelantico dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces se cumplió esa profecía, ¿ya? De la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero ¿se acuerdan cuando vimos Apocalipsis? Que cuando el Señor Jesucristo venga, Israel rodeada de ejércitos, que el anticristo va a estar con todas las naciones, es que esperando al Señor Jesucristo para enfrentarse a Él. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Ahí se cumple también. Por eso doble profecía,
para el año 70 y para el futuro. Esa es una señal del fin. Marcos 13:6, ¿por qué les dijo no permitan que nadie los engañe? Porque Marcos 3, mira, ahí está bonita la diapositiva. Marcos 13:6 aclara por qué dice que no se dejen engañar. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Sí será cierto eso? Estuve mirando en internet, y eso hay más de 1000 que dicen ser Cristo en este momento. Pero montones, créanme. Eso hay por allá en el Canadá uno que dice que es Jesucristo y eso anda vestido como él y con el pelo largo y con no sé qué y con barba y como se lo imagina la gente que era, ¿no? Entonces, pero el representante, el principal representante de todos esos, ¿quién es? Dios. No, de que vendrán en mi nombre, haciéndose pasar por mí. El diablo. Los Satanás. No, que conocimos hace poco. José Luis de Jesús Miranda, ¿no se acuerdan? Sí, Miranda, sí, sí, sí. El de la iglesia Creciendo en Gracia. Exacto. Ese señor era famosísimo, iglesia en todo el mundo, y él decía de frente, yo soy Cristo encarnado. ¿Sí? Y ese era partidario de que se podía pecar y tomar tragos. María que murió de cirrosis hepática por alcoholismo, murió hace como 2 o 3 años. Sí. Y él decía, yo soy Cristo encarnado. Y la gente lo seguía. Yo me acuerdo una vez, hace como 4 o 5 años, aquí en la Caracas, donde queda la iglesia, Creciendo en Gracia, estaban haciendo fila para dejarse tatuar el 666. Me acuerdo del noticiero Caracol, le estaban tatuando el 666, porque después comenzó a decir que era el anticristo. Así estaría Chifloreto, ¿no? Después que era el anticristo. Pero quieren algo todavía más risible. Murió él, entonces alguien se tenía que encargar de las iglesias. ¿Quién se encargó? La esposa, Liz. Y entonces ahora ella dice que ella es Jesucristo encarnado. Y le tienen que decir Cristo Lisbeth. Es una mentira. Eso entren y digan, uy, sí es cierto. Cristo Lisbeth, le tienen que decir. Y que es Jesucristo encarnado. Ella. Dios mío, y tienen seguidores por montones. Y yo digo, bueno, engañada. Lucas 21:9. Y dice, y engañarán a muchos. Hay un texto donde dice que engañarán incluso a quienes, los falsos profetas, incluso a los escogidos. Engañarán incluso a los escogidos. ¿Cómo le parece? Lucas 21:9. Aquí comenzamos a ver los acontecimientos antes del arrebatamiento de la iglesia. Y rápidamente los vamos a ver. Pero cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. No tengan miedo, no se atemoricen, no se asusten. Bueno, eso dicen diferentes Biblias. ¿Ha habido guerras? Pero en el último siglo han sido tantas las guerras que han sido superiores en número a toda la historia en el último siglo, el número de guerras. Nosotros las hemos visto, ¿o no? 1914, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que fue tan brava, que duró del año 1939 a 1945. Y todas esas guerras que hay ahorita, que usted oye que Siria, que no sé qué, contra este, contra tal, ¿ya? Pero dice, mejor todavía, y dice, y rumores de guerras. ¿Qué son rumores de guerras?
Eso que ya Estados Unidos se agarra con Irán y que ya Estados Unidos se agarra con Corea del Norte y que ya la de China y que ya esto y tal, esos son rumores de guerras. Pero me gusta que dice, no se alarmen, ¿no? Porque es necesario que todas estas cosas sucedan primero. Paremos ahí, es que así toca leer la Biblia. Es necesario, o sea, eso va a ocurrir sí o sí. Las guerras van a ocurrir. O sea que yo le dije a una señora que no le iba gustando mucho, le dije, o sea que no haga cadenas de oración para que Dios quite las guerras y haya paz. Porque entonces le tocaría a Dios decir, bueno, listo, le va a hacer caso a la señora, ya, no va a haber guerra, entonces ya no se cumple el Apocalipsis, recojan todas las Biblias porque me eché para atrás. ¿Sí o no? Yo hablo así medio sarcástico, pero se capta más fácil, ¿sí o no? Sí, la verdad murió Cristo. Entonces cadenas de oración para que no se cumpla lo que está ya profetizado por Dios, y eso sí o sí. Pero dice, es necesario que todas estas cosas sucedan, ¿qué? Primero que ¿qué? Antes que venga. Primero que la tercera pregunta, primero que las señales del fin. Correcto, Oliva. Primero que las señales del fin del mundo. Sí, esas son las señales. Tienen que suceder todas estas cosas primero, y así lo dicen todas las Biblias, primero. Pero más confirmación, pero el fin no llegará inmediatamente. ¿Hace aclaración todavía? Hasta que no se haya. El fin no llegará inmediatamente. El fin es la tercera pregunta que le digo. ¿Y cuál señal habrá del fin del mundo? Que ya es otro tema, ya es para después del arrebatamiento, lo que es la tribulación, todo eso. ¿Sí ven que es diferente? Bueno, sí, ¿se está quedando claro, sí o no? Sí, señor. Bueno, Mateo capítulo 24, versículos 7 al 12. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso ya lo hay, ¿sí o no? Sí. Bueno, y aquí sigue algo que me fascina. Y habrá pestes. ¿Cómo llamamos esas pestes? De 4 maneras lo nombran las diferentes Biblias. Pestes, pestilencias, epidemias o enfermedades. Con cualquiera de esos 4 nombres están las diferentes Biblias. Y entonces la gente ve todo lo que está sucediendo y no quedan en cuenta, ¿no? Lo que hay ahorita, virus de... Es que eso es lo que a mí me gusta, coger a la gente y oiga, mire, párele bolas. Están ocurriendo todas las señales y usted ahí todavía pensando en Maluma. Es la verdad. No, es que esta la preparé con mucha pasión. Sí, con toda la energía. O sea, Dios me hace sentir, me dice duro a la cabeza. Sí, porque yo estoy convencido, pero no es que la gente ve las cosas y no. ¿Cuáles son las pestes que ha habido? Muchísimas, eso mejor dicho, nombre todas las que quiera. Nomás el VIH, Cáncer. el virus de inmunodeficiencia humana, o SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es el nombre. Eso es una peste. El ébola, ¿se acuerdan del ébola que hubo hace poco? Que duró como 2-3 años, por eso moría gente por montones. Hay enfermedades que han vuelto, ya estaban consideradas nulas, que ya estaban acabadas. El sarampión, la tuberculosis está de moda, volvió a coger fuerza. El H1N1 que hubo, el tal, pero ¿cuál está ahorita? Una especie de virus, el coronavirus. Acuérdense que hay adenovirus, retrovirus, este es coronavirus. Anoche, todavía hoy el último informe, iban 1.700 contagiados. Más de 2.000 están en aislamiento, estudiándolos. Y muertos ya por montones, pero ya se salió. Ya está fuera, sí.
Y eso sí, después de que se sale, Ya están los 4 puntos. que nos cojan confesados, ¿no? Se riega. Ya que Australia, Estados Unidos, Francia, ya hay casos. Eso no es para meter miedo. Eso es para uno darse cuenta de que las cosas sí ocurren. Y entonces, las películas, esas películas gringas siempre se adelantan a la realidad, ¿no? Ahorita hay varias ciudades allá, en la China, que están en cuarentena. 60 millones de personas. O sea, como esas ciudades que salen de los zombies en las películas gringas, ¿no? De pronto llegan con un lanzafuegos y ¡oh! Lanzallamas. Bueno, y ahí también tenemos que mirar que los chinos sí son unos duros, ¿no? Un hospital de 27.000 metros cuadrados, ¿no? Y otro de 51.000, los van a construir en 10 días. Aquí nomás en la licitación se demorarían un año. Y construyéndolo por ahí 10 años. Y después lo entregan ahí en ruinas. En 10 días van a construir 2 hospitales gigantescos. Parecen hormigas todas máquinas. ¿Sí? Y máquinas, eso sí parecen como hormiguitas. Bueno, entonces ahí ya tienen una, ¿no? Hambres. Hambre por montones. Eso, entren a la Organización Mundial de la Salud y vean cuántos se mueren diariamente en el mundo de hambre. Miren cuántos millones hay desnutridos, cuántos millones hay malnutridos. Una cosa es desnutrido, otra malnutridos. Desnutrido es que ya están, mejor dicho, los peladitos que salen que son puros ojos y barriga. Y malnutridos es la gente que solo es, yo digo molestando, ¿no? Arroz, yuca, papa, espaguetis, pan, guapanela y sopa. Que no tienen nutrientes. Un pescado, una vez. Sí, unas cosas malnutridos. Eso es duro, pero dice, ¿qué otra cosa? Grandes terremotos en diferentes lugares. Te sale el ateo y el cristibio que dicen, toda la vida ha habido terremotos. Toda la vida ha habido terremotos. Toda esa gente que dice así, toda la vida he visto más que toda la vida. No, entren a investigar y verán que los terremotos como están sucediendo ahorita no sucedieron de hace 100 años para atrás, no sucedían así. Uno que otro. Pero es que ahorita terremotos todos los días. Todos los días. Entren y averigüen. Y terremotos de una magnitud como ese de Chile, como ese del Japón. El de Chile desvió el eje de la Tierra, ¿cómo sería? Y todos los días hay. Pero sumémosle todos los días. Hubo 3 volcanes que hicieron erupción, ¿no? Sí. En una semana. Y estaba los incendios en Australia. Sí. Y estaban las inundaciones por allá, yo no sé dónde, y después llegó el virus mejor dicho. Tome, si toca mostrarle con plastilina, sí, ya es porque no quiere ver. Porque todas las cosas están sucediendo en mejor dicho, frente de nuestros ojos, y no, eso la gente. ¿Ya? Y que si uno dice esto, no, eso es terrorismo, eso es qué tal. Pero los que hablan así, ¿sabe por qué es? Uno, por falta de conocimiento. Se les perdona porque hay ignorancia. Son ignorantes. Ignorante no ofensivo, ignorante es que no conoce las cosas. 2, porque hay gente que no tiene a Dios en su vida. Entonces en el fondo sienten temor a que todo eso pueda de verdad ser cierto. Y 3, porque están tan amañados en este cochino mundo que eso no quieren dejar de entre comillas, disfrutar de los placeres de este mundo. Entonces no quieren que les cambie eso. Pero dice el versículo 8, pero todo esto apenas será ¿qué? De los dolores. Hay una versión que le agrega del parto. Porque esos dolores se refieren a la mujer que está con las contracciones cuando empieza. Suave, 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 hasta que llega el parto. Ahorita vamos en las contracciones, ahorita
está la mujer por ahí en dilatación, 3, 4, 5 de dilatación. ¿Ya? Contracciones por ahí cada 20 minutos. Pero van a ir aumentando, entonces cuando las señales del fin, ahí ya viene el parto. Versículo 9, entonces aquí vienen 3 diapositivas rápidamente. Pestes, pestilencias, enfermedades o epidemias, es lo mismo. En muchas partes del mundo, el ébola, H1N1, el VIH, sarampión, coronavirus, otros, y todos así. Eso cuando el ébola, ¿se acuerdan? Sí. Allá parece que le estuvieran rociando candela a ese, ¿no? Sí. Ya con el lanzallamas. No, hay que ponerle humor también a la cosa. Mire, según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que para este año 2020 habrá 840 millones de personas con hambre en el mundo. Así se refiere a ese estado. Y es el 4º año consecutivo en que esta cifra va en aumento. Y eso hacen por allá que no sé qué, que se reunieron los artistas, que para acabar con hambre, eso no va a acabar. O sea, los mensajes conmigo son un poquito negativos o pesimistas, o qué, pero es que yo me baso en la Biblia. Eso no se va a acabar. Cada vez va a ser peor. Y todo eso lo digo es ¿para qué? Para que nos pongamos las pilas, para que despertemos, no nos coja dormidos. 9. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y serán aborrecidos u odiados por toda la gente por causa de mi nombre. Porque somos evangélicos. ¿Sí? Sí. Torturados y asesinados. Sí. ¿Se acuerdan? ¿O han visto todos los días? Sí. Todos los días matan cristianos en el mundo. Pero como a ustedes poco les gustan las noticias, así que porque no, eso los pone malos y ven mucho de eso. Entonces, acuérdense nomás del Estado Islámico, de ISIS, que cogía y los ponía de rodillas y el corte de franela era que ya los iban degollando. Cristianos, y todos los días matan cristianos. Ahora que serán aborrecidos, ¿sí? Yo les cuento una cosa, con toda sinceridad, desde que yo estoy predicando, a mí se me bajó bastante la consulta médica. Y supe de 2 personas que dijeron, no, es que dijo una señora no volvió, que era una paciente mía de años. Y me dijo la hija, le dije, ¿qué hubo de doña fulanita? Dijo, no, es que ella dijo que no volvía porque supo que usted era cristiano. Así es. ¿Y qué tiene que ver? Usted dijo, sí, que como usted no cree en la Virgen. ¿Qué tiene que ver? Dije, pero eso no tiene nada que ver. Dijo, sí, pero ella con sus creencias de... Entonces le dije, no. Y así mucha gente, ¿no? Entonces dice, Ahí está. versículo 10, en aquel tiempo, o sea, en este, muchos tropezarán y caerán. O sea, renegarán y se apartarán de la fe. Para que alguien se aparte de la fe, tienen que ser creyentes, ¿sí o no? Porque un ateo no tiene fe, no se puede apartar de la fe. Sí. Te está hablando de creyentes, de cristianos, que al final tiran la toalla para estos tiempos. Eso es lo que llama, como la palabra técnica, apostasía. Y se traicionarán y se odiarán unos a otros entre creyentes. ¿Quieres saber dónde se ve la mayor evidencia de odio entre los cristianos? En las redes sociales. Y eso se dicen hasta... Eso, mejor dicho, yo creo que ni los ateos se insultan así como se insultan entre los cristianos. ¿Sí? Yo entro y no, he eliminado esos grupos grupo de no sé quién, que el grupo de si sé cuánto, que el grupo de... Todo eso yo lo elimino ya. Porque eso no parecen cristianos. Hubo uno, dice entonces, por medio de enseñanzas falsas. Me gusta, como dicen 3 versiones de la Biblia
que son modernas. Uno es la Nueva Traducción Viviente, la otra es Palabra de Dios para Todos y la otra es traducción en lenguaje actual. Las tres dicen más o menos, los van a explotar y les van a sacar el dinero con mentiras. Así de sencillo. Eso abunda hoy en las iglesias, ¿o no? Sí, es verdad. Es que tengo que ser realista, por favor. Ay, no, es que yo soy católico, yo no pudiera hablar mal de un sacerdote católico. Sacerdotes católicos hay, uno A, buenos sacerdotes católicos los hay, pero también hay una serie de caspas. Ay, sí. En el cristianismo evangélico es lo mismo. Hay pastores todavía buenos, de sana doctrina, pero hay unas caspitas, mejor dicho, unas chandas que ni miro para allá porque... Y esos dos nomás, pero eso hay enseñando mentiras. Mentiras. Pero ¿qué es lo que hoy voy a criticar? ¿Por qué les meten todas mentiras y se las creen? Porque no tienen el conocimiento de lo que la Biblia dice. Por falta de conocimiento, dice Dios que perdió el pueblo, ¿no? Sí, Le dicen cualquier cosa, pues se come enterito todo lo que le digan. claro. Y como la gente quiere oír cosas, ¿no? Bonitas. Versículo 11. Y se levantarán muchos falsos profetas, engañarán a mucha. No dice a poquita, ¿no? A mucha gente. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, o sea, aumentará tanto la iniquidad, que es lo mismo que la maldad, que el amor de muchos se... La canción, ¿cómo dice? El amor de muchos se enfriará. Entonces, ese amor que se enfría, ¿a qué se refiere? A dos cosas. El amor por los demás, digámoslo, no estoy diciendo en orden de importancia, sino el amor por el prójimo, el amor por los demás. Eso ya no existe. Más adelante vamos a ver que se llama pérdida del afecto natural. Eso ya pasa uno y él tiene un puñal aquí clavado a alguien. ¿Qué pasó? Una puñalada y uno sigue como si le da más pesar por un perro. ¿Sí? Sí, se llora por El amor por la gente se pierde. Eso se ha perdido. Por eso cada vez que sale un matrimonio en las iglesias, en la farándula, ya le digo a Sandra, a lo sumo 6 meses a un año. Porque piensan que amor es eso de que las maripositas y tan rico estar con él allá en la playa. ¿Sí? Se acaba el encanto. Se acabó el encanto a los 6 meses. Sí, se acabó el amor. Bueno, pero todas estas cosas, hay personas que no son creyentes y sin embargo se dan cuenta. Yo oigo la radio y veo muchas personas, muchos periodistas, pero ¿qué está pasando? Pero que no sé qué, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, les dije una vez de Camila, la de la Blue. Es china que tiene su inteligencia terrenal, pero se llevó para que resolviera las dudas de lo que está pasando en el mundo, la maldad y todo eso, un psicólogo, un antropólogo y un sociólogo, para que le diera la respuesta de por qué el mundo está así. Esa respuesta no está sino en la Biblia. Eso no se pueden preguntarle a un antropólogo. ¿Ya? Él le da la interpretación que él tiene y nada más. Pero principalmente esa pérdida del amor se refiere a que se perdió el amor por las cosas de Dios. Y por eso viene la apostasía. La gente en las iglesias se va porque perdieron el amor, perdieron el primer amor, como dice, ¿se acuerdan? Y ya, eso, ¿no? Se fueron. Apostasía no solamente apartarse de la fe e irse, ¿no? En las iglesias hay unos que llevan 20 años que son apóstatas, que van allá y eso, como dije anoche, enarbolan los ojos allá a cantar y todas esas cosas, y bueno, y salen de ahí y por la tarde ya están en el motel con la amante. Uy, ¿qué es eso? Sí, eso existe.
No estoy hablando cosas que no son reales. O alguien me va a decir, no, el 100% de los que están en la iglesia todos son santos. Santurrones. ¿No? Hay mucho cabrito. Bueno, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 2. Otra cosa que va a haber mucho para estos tiempos. Esto ya los conocen y los vamos a leer más rápido para que nos alcance el tiempo, ¿cierto? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 2. Pero el Espíritu, con mayúsculas, el Espíritu Santo, nos dice claramente que ¿cuándo? En los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se desviarán, se extraviarán, renegarán de la fe verdadera, escuchando ¿a quiénes? A espíritus engañadores. ¿Y a quién más? Y siguiendo doctrinas, o sea, enseñanzas de demonios. ¿Mediante qué? Mediante o por medio de la hipocresía de personas mentirosas que tienen cauterizada, o sea, con callo, encallecida la conciencia. Son personas que son incapaces de sentir vergüenza o culpa. O sea, que son capaces de mentirle a usted para sacarle 3 pesos. Dale, dale 5. ¿Eh? Dale 5. Decirle tiene una señora que días, que yo sé que es bien pobre. No, es que en la iglesia van a hacer un encuentro de 2 días. ¿Y cuánto vale? 350,000. Sí. Uy, no, pero ¿cómo así? Hola. 350,000 por 2 almuercitos y 2 comidas. No. Abuso. Eso sí, Mausi. Mausi, cobre 80, 70, 50, bueno. Pero 350 a una persona bien pobre. Y ponerse a decirle mentiras, porque yo escuché, porque todo lo que yo les diga lo escuchaba. Pastores diciendo en un culto, un pastor diciendo en un culto, y a todas las esposas les pido que insistan en que ellos vayan a este encuentro de 2 días, porque eso van a salir transformados. Sí, es la palabra. ¿Para qué mienten? De un día para otro. Yo ya voy para 22 años y voy apenas como empezando apenas para una transformación, les digo con sinceridad. Ahora sí en 2 días sale, mejor dicho, con la aureola. Esas son mentiras. Sigue, Primera de Juan. Mire este el señor José Jesús Miranda, que les decía. ¿Sí se acordaron ya? Era joven. ¿Cómo es que se llama? No era tanto. No, Era que era Creciendo bien, en gracia. bien conservado. Eso, creciendo en gracias a Dios. Creciendo en desgracia. creciendo en desgracia. En desgracia. Primera de Juan capítulo 4, versículos 1 y después saltamos al 5 y 6. Dice, amados, no le crean a todo espíritu. Como está hablando de espíritus engañadores, es que está hablando de personas, porque dice nosotros somos espíritus, ¿y sabían? ¿No? Somos espíritus que estamos metados aquí en este mazacote, en esta caja, en este envase. Por eso dice, no le crean a todo espíritu, o sea, a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu Santo y que afirman, que hablan de parte del Espíritu Santo, no le crean, dice, sino prueben. Pongan a prueba si sus espíritus, o sea, de las personas, proceden realmente de Dios. Porque actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Ahora otra cosa, empiezan a decir que profetas. ¿Ya? Que profetas. Profetas había en la antigüedad. Pero ahorita no. En la antigüedad sí había profetas que en esa época sí era que ellos podían ver el futuro. ¿Sí? Entonces, no adivinaban, sino podían predecir el futuro, ver el futuro. Ya ahorita
no hay ese tipo de profecía. La profecía ahorita dice que sirve ¿para qué? Para exhortar, consolar, animar y... Corregir, sí. ¿Y qué? Exhortar, animar, corregir, que es lo mismo. Sí, para exhortar, animar, reprender, corregir, bueno, todo eso. O sea que todo el que predique la palabra de Dios es un profeta. Eso se llama ser profeta ahorita. Predicar, consolar, animar. Bueno. Pero entonces ahora aparecen, no, que ella es la profeta no sé qué. Y llega y se sube allá al púlpito y dice, es que va a caer un asteroide dentro de 6 meses en la isla de Puerto Rico a las 3:45 de la tarde, ¿no? Y quedas como un chocato viejo porque pasó esa fecha y no sucedió nada. Eso nadie puede decirte nada. Toda la profecía que usted quiera saber no necesita acudir a personas. Busquen la Biblia, ahí está escrito. Yo les dije la vez pasada, yo dejé de leer libros hace tiempos. Eso que el libro de Billy Graham y el libro de no sé quién y el libro de cristianos, ¿sí? Solo basura. ¿Qué pueden escribir? Cosas que están en la Biblia, no pueden escribir más. O a veces incluso herejías, o sea, doctrinas falsas, falsas enseñanzas. ¿Ya? Bueno. Versículo 5. Ellos, esas personas, son del mundo. El versículo 5, ¿no? Por eso hablan de las cosas del mundo. Y los que son del mundo, o sea, los que no son creyentes, los oyen. Son felices oyendo a esos. Por eso hay iglesias, esos 50,000, 60,000. Porque les están hablando de cosas del mundo. Es que Dios te va a dar dinero, riquezas, fama, poder, éxito. ¿Sí? Saca ese campeón que hay dentro de ti. La Biblia dice es que se niegue a sí mismo. Y yo es que ese poder que está en usted, que ese campeón y no hay que... Entonces, les gusta eso que les predican. En cambio, ¿nosotros qué? Somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. ¿Qué quiere decir? Un verdadero creyente le gustan estas predicaciones. Sí. Que van a la yugular directo. Al cuello. ¿Sí? El que es del mundo le gustan son las de donde le dicen que... Se vuelve rico y Pero el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos quién tiene el espíritu con mayúsculas de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño o del error, como dicen otras versiones. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. También lo conocen, no hay mucho que analizarles, porque llegará el tiempo cuando no soportarán, o sea, no van a tolerar la sana doctrina, o sea, no escucharán la verdadera enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, o sea, son personas que quieren oír y oír y oír y oír, pero no la sana doctrina, no la verdad. Dice esos, para los últimos tiempos, dice, amontonarán, acumularán o buscarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, maestros que estén de acuerdo a sus bajas pasiones y malos deseos. Eso es lo que quiere decir concupiscencia. Otra versión de la Biblia dice, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Y otra versión dice, que solo les enseñen lo que les conviene. Entonces, ¿cómo se buscan los maestros? Voy a ir a tal iglesia. Uy, no me gustó. Ese manda muy duro, dicen así. Uy, no me gustó. Uy, no, qué aburrimiento. Uy, no, qué tal. Y por fin llegan a donde el que les dice que no, que eso, mejor dicho, que esta semana va a ser súper esto y lo otro, y que va a llover oro del cielo, y que va a no sé qué. Aquí sí me gustó. Él quiere oír eso. Versículo 4 dice, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a las fábulas. O sea, ¿a los qué? A los mitos, a las leyendas.
le darán la espalda a la verdad y le harán caso a toda clase de cuentos. Mentiras. ¿Tú tienes ejemplo o no? ¿Uno? Pero toca uno así. Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, todas esas... Ahora se están poniendo de moda los indígenas, ¿no? Ah, sí. ¿Sí se dieron cuenta o tampoco? ¿Contestas o qué? Sí. ¿Sí o no? Digan la verdad. Sí, ahora ya mejor dicho, los indígenas son... Y entonces, por ejemplo, cuando hubo los paros, las marchas esas de protesta en noviembre, Salieron a... no, les hacían calle de honor cuando llegaban. Llegaban todos viejos ahí con sus bastones y esas cosas, y ellos le abrían campo. Sigan. Y ahora todos los famosos están yendo donde los indígenas a que les batan ahí esos chamizos que le hacen ahí encima. ¿Sí? No está santo, sí. El expresidente Santos estuvo allá cuando estaba en campaña para la presidencia. Mírenlo ahí. Él se fue y lo sacaron en noticiero ahí. Eso se arrodilló, se sentó y todo eso. Y los de estos ahí por los lados echándole chamizos y echándole, hablando tal vez en lenguas demoníacas, serían. ¿Sí? Y eso trae ruina para un país. Claro. No es que el que está dirigiendo el país se llena de demonios y mañas. Es que ese es Ay, el Dios. propósito. A mí la verdad, con mi esposa ya nos causa risa muchas cosas. Risa, Pero sí, porque míralo allá. Míralo allá. mírenlo ahí. Yo sí dije, Y eso no es montaje, por eso sí yo lo he visto. porque yo lo vi en televisión. Porque yo sí lo como cuento de todas las fotos que salen y todo lo que publican, ¿no? De eso, Petro también estuvo. pues lo que está pasando. Es que la de Petro sí se me olvidó. Ponme cuidado. Petros también hizo eso. Esa sí no la se me pasó montarla. Pero Petro ahí también con estos. Cantante famoso en la Sierra Nevada de Santa Marta, ya también le están echando el... Y claro, son muy exitosos porque todo esto te daré, el mundo, ¿se acuerdan? Si te postras y me adoras. Cuando están haciendo eso, están adorando a don Satas. Y entonces, uy, qué éxito, qué tal. Después llega el tiempo en que le pasa lo de Michael Jackson, le dice, venga para acá. Ahora le voy a cobrar la factura de eso. Bueno, Génesis capítulo 6, versículo 5. Para los que dicen, eso toda la vida ha habido maldad. Sí, mírenlo ahí. Y el Señor vio que era mucha, muy grande o demasiada la maldad de los hombres en la tierra. Eso en el Antiguo Testamento. Y ya era mucha. Y que todo designio, o sea, toda intención, toda inclinación, toda tendencia de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. O sea que todos los pensamientos de ellos era solo hacer el mal. Y hay una Biblia que dice, el hombre siempre está pensando en hacer lo malo. Y es la verdad. Para que no nos creamos, ¿no? Y a veces ya nos vamos a sentir, mejor dicho, que estamos levitando. No, seguimos siendo recasposos. Póngale cuidado. Pero entonces, ¿para qué sirve este texto? Usted mismo está echando a la olla al decir, mire que sí, la maldad ha sido toda la vida. Y mucha maldad. No es ahorita, como usted está diciendo, ¿qué tal? Sí, pero Dios le quitó el problemita encima, en esa época. ¿No acuerdan? Llegó el arca, Lot, y perdón, Noé y el arca y toda esa cosa, y borró toda esa inmundicia. Facilito. Sodoma y Gomorra, eso mejor dicho, lo mismo que ahorita. Va a llegar el día en que dice, no, ya no más. ¡Pim! Y empieza. Para eso es que sirve el texto. Bueno, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 5. Los hombres, otra señal de estos tiempos. Y no me digan que no. Porque los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Sí o no? Yo pongo ejemplos crudos, pero toca. Ya les voy a decir. O sea, ¿se acuerdan cuando hablamos de idolatría? Entonces hablamos de la egolatría. O sea, la adoración por mí mismo. Ese ego, mejor dicho, uy, tal.
Y entonces usted ve la gente, uy, en esa idolatría hacia ellos mismos. Entonces ve uno, no, está bien que un hombre se puede cuidar, ¿cierto? Sí. Una mujer se puede cuidar, pero es que eso ahora los hombres es que la ceja quede para arriba, toda Depilada. lineanita y que no sé qué, y que... ya una cosa que Exagerado. raya en eso, serán amadores de sí mismos, y el egoísmo es yo mismo, ¿no? O sea, yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y el resto de la humanidad me vale 5. Avaros, ya saben que es eso, es por montones, vanagloriosos, sea jactanciosos, soberbios, sea arrogantes, orgullosos, autosuficientes. ¿Usted no sabe quién soy yo? Blasfemos, o sea que se burlan incluso de Dios, desobedientes a los padres, ni se diga, ingratos, o sea desagradecidos, impíos, o sea que no respetan la religión, nada es sagrado para ellos, Nada. son irreverentes, o sea no, pero es bueno por un lado, ¿no? Que no le hagan reverencia a nadie, porque como está de moda ahora el pastor y el predicador reverendo, que toca hacerle la reverencia, sin afecto natural, o sea que no sienten amor por los demás, insensibles, implacables, o sea, sin compasión, no perdonan, calumniadores, o sea, chismosos, difamadores, bueno, intemperantes, o sea, sin dominio propio, sin control de sus pasiones, libertinos, crueles, o sea, despiadados. Lo de la crueldad sí está, pero Sí. disparado. Ellos sacaron un video en el noticiero, un perro, imagínense, y el tipo lo cogió. ¿Sí vieron eso, no? No. Y le puso un lazo y lo ahorcó ahí, y el video ahí, eso es crueldad, eso ya es, si lo hace con un perro, lo hace con una persona también. Claro. Maldad. Aborrecedores De lo bueno. o enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, que hacen su voluntad sin importar las consecuencias, o sea, actúan sin pensar, son atrevidos, infatuados, ¿qué es? Engreídos, llenos de vanidad, y amadores de qué? De los deleites, o sea, de los placeres, en lugar de amar a Dios, que tendrán apariencia de piedad, ¿sí? O sea que desde allá en la iglesia la cara es de San... Santurrón. pero negarán la eficacia de ella, de la piedad, con su conducta. O sea, la conducta va a negar que son verdaderamente piadosos. Pero dice, ¿cómo dice al final? A estos evítalos. Otra Biblia dice mejor, dice, con esa gente ni te metas. No tengas nada que ver con ellos. ¿Y de dónde sale todo eso? Rápidamente lo leemos. Marcos 7, 21 al 23. Porque de adentro, del corazón de los hombres, o sea, de su interior, de su alma, ¿saben qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, o sea, la codicia, la maldad, el engaño, la lascivia, o sea, la lujuria, los deseos sensuales, todo eso, el libertinaje, la envidia, la maledicencia, o sea, la calumnia, la difamación, los chismes, la soberbia, ya saben, y la insensatez. ¿Qué es la insensatez? La necesidad, la necedad, perdón, la falta de buen juicio. Pero mire como dice clarito, todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Dice una versión de la Biblia, otra versión, como me gusta a mí. Estas son las cosas que lo hacen, ¿cómo? Inmundo. Que me fascina la palabra para definir a los seres humanos, para definirme. Me incluyo para que no. Y, donde dice que amarán los deleites, los placeres más que las cosas de Dios. En Isaías 5:20 era ya la avaricia, la ambición por el dinero. Hay de ustedes que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo.
que tienen la luz por tinieblas y las tinieblas por luz, que consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Exactamente hay de ustedes que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, así con esas palabras, está en la Biblia católica, Dios habla hoy. ¿Sí? Lo bueno, qué aburrimiento. Lo malo, eso sí, mejor dicho, esta es la vida que yo me merezco allá en una cantina tomando tragos, ¿sí? Lo digo porque yo decía así. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos, viviendo según sus propias concupiscencias, o sea, siguiendo sus pasiones y malos deseos, y diciendo, esto es burlándose, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de qué? De su regreso. Porque desde el día que nuestros padres murieron, todas las cosas permanecen igual, tal como estaban desde el principio de la creación. Y hay un predicador muy famoso, hay 2 o 3 videos en YouTube, donde él es famosísimo, tiene millones de seguidores, y burlándose, pero una burla fea del arrebatamiento. Esos son nuestros ejemplos. Y entonces, para ese texto viene la respuesta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa como algunos lo piensan, o sea que esté demorando, ¿no? Sino que es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y se vuelvan a Él. O sea, que es dando chance. Este texto está en contra de los calvinistas, ¿no? ¿Y se dieron cuenta por qué? Porque dice que ninguno se pierda. Los calvinistas dicen que, ¿cómo fue la escogencia, no? Ustedes escogidos, ustedes para paila ya. Y dice que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Dice que una parte fue escogida de Dios y que no sé qué. Lucas 21, 36. Velen, ¿qué es velen? O sea, manténganse siempre alerta, presten atención, pilas para que entiendan más, orando en todo momento. ¿Para qué? Para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas terribles que van a suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Para uno pararse ahí, mejor dicho, con la cabeza un soldado listo, levantada, ¿sí? Erguido. Y entonces Marcos 13, 32 dice, este sirve para ambos, ¿no? Para la segunda pregunta y la tercera, la segunda venida y para los tiempos del fin. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque a veces hay algunos que dan la hora, ¿no? Y el día, y el mes, y dicen, va a ser en tal fecha, a tal hora, en tal. No, eso no lo puede dar nadie. Mateo capítulo 16, versículos 1 al 3. Todo esto rápidamente porque ya... Entonces, pero el Señor Jesucristo sí dio pistas. O sea, no dijo tal día y tal día, dijo, pero les voy a dejar pistas. Entonces en Mateo 16 del 1 al 3 dice, se acercaron los fariseos y los saduceos a Jesús para probarlo y le pidieron que le mostrara una señal del cielo, pero él les respondió, al atardecer, o sea cuando anochece, ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, o sea está rojo, y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Y aquí, que saben interpretar el aspecto del cielo, o sea, el cambio climático, digámoslo así, pero no saben interpretar las señales de los tiempos en que estamos viviendo. Como yo les decía,
las tenemos aquí enfrente. ¿Se acuerdan de esos textos de Apocalipsis? Cómo Dios nos va mostrando poco a poco. Nosotros somos afortunados de estar ahorita viendo todo. Yo soy feliz. Uy, pero usted sí es cruel, o sea, ¿cómo así? Uy, no es feliz uno de que se cumpla todo lo que el Señor Jesucristo dijo. Y no es feliz uno de saber que después de eso, entonces, lo más lindo es estar con Él y disfrutar de todas las promesas de Él, la salvación, la vida eterna, el cielo, todas esas cosas, el milenio, ¿no? A mí me fascina. Entonces, lo que hablamos, que dice en Apocalipsis, pero esos son señales ya del fin. La tercera pregunta, ¿y cuál señal habrá del fin del mundo, de los tiempos del fin? No estamos hablando de eso, ahorita estamos hablando del arrebatamiento, de antes del arrebatamiento. Entonces, lo que les dije de que la tercera parte de la humanidad será muerta, pestes, hambres, guerras y las fieras. Y les dije las fieras hace como 2 o 3 años, por allá en Estados Unidos empezaron a meterse por una inundación los cocodrilos y las serpientes allá en la ciudad. Otro ejemplo que les puse fue aquí en el Putumayo, también hubo inundaciones y empezaron a meter cocodrilos, serpientes y bueno. Pero ahorita ocurrió algo con el incendio en Australia. Dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, medida el texto, dice que la tercera parte de la Tierra será quemada, ¿no? Claro, ya saben cómo va a ser el calentamiento global y así. Pero estos son apenas vísperas, el comienzo de los dolores, lo que estamos viendo ahorita. Falta ¿cómo es? El ramalazo más fuerte. Entonces, en el incendio tuvieron que sacrificar 10.000 camellos salvajes. ¿Sí lo vieron? Bueno, me gusta que lo han visto. Los tuvieron que matar. 1, porque se robaban el agua, ¿cierto? Y no había agua. Pero 2, porque estaban entrando así salvajes y estaban entonces lesionando a la gente. Pero estaban entrando hacia las ciudades. Entonces ahí está la respuesta a todos esos textos. ¿Sí ven que todo se cumple en la Biblia? Bueno, que por medio de las fieras de la tierra. Mateo 24, 32 al 33. De la higuera aprendan la parábola. Cuando sus ramas ya están tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. Aquí se lo dice con plastilina, mire. De la misma manera, cuando vean todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que está Está sucediendo, conozcan que Él está cerca, a las puertas. 4 textos de Daniel que vamos a leer rápidamente. Esto de Daniel, yo una vez les digo, es para la tercera pregunta, ¿no? Tanto de la señal del tiempo del fin o del fin del mundo, todo eso, pero nos sirve también para ahorita. Daniel 12:10, porque pronto dicen, ay, tan ignorante, confundió dónde era que. Pero tú, Daniel, o sea, Daniel estaba escribiendo, ¿de acuerdo? Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Muchos serán lavados, emblanquecidos y purificados. Pero los impíos obrarán impíamente, o sea, los malvados seguirán en su maldad. Y ninguno de ellos, ¿qué? Entenderá nada. No se darán cuenta de lo que está sucediendo. Porque todas estas cosas se tienen que discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Usted tiene que tener el Espíritu Santo para que entienda todo lo que está sucediendo. Tiene que discernir. Y si es un impío, ¿qué va a discernir? Nada. Pero los entendidos, ¿sí estamos ahí los entendidos? Nosotros sí comprenderán. Entonces, dice otra versión de la Biblia, solo los sabios entenderán todos los significados, dice otra Biblia. Lo hermoso es que estamos en esta etapa donde vamos entendiendo, las fieras de la tierra, claro, la quemazón esa es porque la tercera parte de la tierra está quemada, empiezan a entender todo eso.
se va desarrollando ante nuestros ojos todo eso. Eso es una belleza, ¿sí o no? Daniel capítulo, Daniel capítulo ¿qué? 12, versículos 8 y 9, con estos dos terminamos. Y yo oí lo que el ángel decía, pero no entendí nada. O sea, ese Daniel sí fue que le fue peor que a nosotros, que a mucha gente. Porque el Daniel escribía y no entendía nada. Dice que hasta se enfermó. Sí, se enfermó. Para ese sí se le fundieron los fusibles. O sea, mucho voltaje, ¿sí o no? Pero no entendí nada. Entonces le pregunté, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Está hablando del fin. Y el ángel me respondió, anda, o sea, sigue adelante, sigue tu camino, Daniel. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Por eso les decía que este Daniel es para el tiempo del fin. La tercera pregunta que hicimos al comienzo, en Mateo 24. Pero no quiere decir que cierra el libro y cargue lo que lleva debajo del brazo hasta el tiempo del fin, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que eso que escribió Daniel permanecería escondido, en secreto, hasta ahorita, donde empezaríamos a entender los entendidos. Cosa que esa fortuna no la tuvo una persona de hace 50 años, ni de hace 100 años, porque no estaban ocurriendo las cosas así como están ocurriendo ahorita. Apocalipsis 22:10, también para el final, pero a Juan le dijo fue lo contrario. También me dijo, no selles, o sea, no guardes en secreto las palabras de la profecía. A él le dijo, guarde en secreto eso hasta que no, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. O sea, pronto sucederán estas cosas. Él le dijo, él va a conocer, o sea, la gente lo va a conocer, los sabios, los entendidos, entenderán. ¿Listo? Bueno, vamos a la alabanza ahora sí. 8:35, empezamos.